Hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren de la mejor manera. Y bueno, como se los dije en las actividades semanales, esta semana íbamos a ver temas y actividades un poco más ligeras para darnos un descanso de la teoría, porque no quiero que se aburran y se cansen con eso. Así que como no puedo hacer una práctica por obvias razones en persona, pues decidí hacer videos en formato de top para que sean un poco más divertidos, se abran un poco más al debate, etcétera, ¿no? Así que espero y les guste esta dinámica. Si no, pues ya saben, me lo pueden decir, me pueden dejar su comentario y también me pueden mandar mensaje, ¿no? Y por correo. Así que el primer top lo decidí hacer sobre 10 libros clásicos que yo considero para principiantes. No importa si has leído uno o ninguno, estos libros son fáciles de digerir y creo que cuando leas cualquiera de estos libros tú vas a agarrar un poco de atención o vas a agarrar un poco de ritmo hacia la literatura, ¿no? O sea, tener ese hábito de la literatura. En el puesto número 10, ay, disculpen, déjenme nomás cambiar un poquito esto. En el puesto número 10 yo coloqué el libro de Los Miserables de Víctor Hugo. ¿De qué trata Los Miserables? Bueno, para empezar, Los Miserables es una obra clásica de literatura universal que fue escrita en 5 volúmenes en 1862, obviamente por Víctor Hugo, que es uno de los autores más importantes de la historia de Francia. En esta obra se presentan valores literarios, no solo se presentan valores literarios, sino que también presenta y denuncia la miseria, la pobreza y la explotación, pero también nos regala la reflexión sobre lo que es el bien y el mal y cómo hacer justicia, cómo funciona la ética y cómo se representa la solidaridad humana en momentos adversos. ¿De qué trata Los Miserables? Trata de un exconvicto al que encerraron durante 20 años por robar un pedazo de pan para su familia. Después de que él salió en libertad, este se convierte en un hombre ejemplar que lucha contra la miseria y la injusticia y en ese momento de conversión él se aferra a salvar a una niña que era hija de una mujer prostituta. Entonces él, al involucrarse con esta gente, eh, se ve obligado a darse la fuga, cambiarse el nombre, desaparece y reaparece, incluso es arrestado. Y el mayor antagonista en este caso es un policía, que es un comisario, que él es un poco inflexible, que él considera que como ella es prostituta está mal en nombre de Dios, etcétera. Entonces él lucha contra esa persona, ¿no? Y bueno, en el número 10 está Los Miserables de Víctor Hugo. ¿Qué libro coloqué en el puesto número 9? Coloqué Orgullo y Prejuicio de Jane Austen. Fue publicada por primera vez en el 28 de enero de 1813 como una obra anónima, y esta obra precisamente es la más famosa de esta autora y es una de las primeras comedias románticas en la historia de la novela. Así que es por los años para que vean qué impacto ha tenido, ¿no? ¿De qué trata esta novela? Bueno, es una novela de desarrollo personal en las que las dos figuras principales o los dos protagonistas principales, Elizabeth Bennet y Darcy, cada uno a su manera, pero de forma muy parecida, deben de madurar para superar algunas crisis entre ellos mismos y aprender de sus errores para poder encarar un futuro en común, o sea, para poder tener un futuro juntos, superando el orgullo que pertenece a Darcy y los prejuicios que Elizabeth tiene hacia él. Considero yo que esta obra ha envejecido bien, porque es un clásico, pero hay partes que sí todavía te puede dar un poquito de risa a pesar de que se escribió en 1813, así que es totalmente recomendable. En el puesto número 8 puse sí a un clásico de clásicos, que es El Principito. El Principito es un libro del autor Antoine de Saint-Exupéry. El Principito es un cuento poético que viene acompañado de ilustraciones hechas por el mismo autor, y en él cuenta la historia de un piloto que se encuentra perdido en el desierto del Sahara después de que su avión sufrió un accidente.
Para su sorpresa, ahí conoce a un pequeño príncipe proveniente de otro planeta. La historia tiene una temática filosófica donde se incluyen críticas sociales dirigida a la extrañeza, entre comillas, de cómo los adultos ven la vida y ven las cosas en general. Eh, También tiene una crítica a lo que se consideran las cosas importantes y al mundo de los adultos, y al mundo de cómo lo ven los adultos. Así que El Principito es un clásico de clásicos y también es algo que se puede digerir de una excelente manera. En el puesto número 7, coloqué El retrato de Dorian Gray, una novela un poco polémica. Es una novela escrita por el autor irlandés Oscar Wilde, que originalmente se publicó el 20 de junio de 1890. Es considerada una de las últimas obras clásicas de la novela de terror gótica, con una fuerte temática faustina, además de que es polémica porque muestra un pintor con afecto íntimo y directo con el personaje principal, que es polémica porque son dos hombres, ¿no? El libro causó mucha controversia cuando fue publicado por primera vez, pero en la actualidad se considera como uno de los clásicos modernos de la literatura occidental. ¿Y de qué trata esta novela? Trata de un artista que queda fuertemente impresionado por la belleza estética de un joven llamado Dorian Gray, y ahí es cuando comienza a admirarlo. Así que es un poco de atracción homosexual que en aquellos tiempos pues sí estaba un poco complicada de sobrellevar, ¿no? En el puesto número 6, aquí sí puse otro clásico de clásicos, Romeo y Julieta de William Shakespeare, que cuenta la historia de dos jóvenes enamorados que, a pesar de la posición de sus familias, que eran rivales, deciden casarse de forma clandestina y vivir juntos. Forma clandestina significa a escondidas, ¿no? Pero la presión de la rivalidad de sus familias y una serie de eventos desafortunados conducen a la pareja a que la pareja elija una vía de escape un poco trágica, por así decirlo. No les quiero spoilear, aunque se me hace raro que nadie sepa el final o la historia de Romeo y Julieta. Aún así, si no lo saben, pues no los voy a spoilear, ¿no? Pero un clásico de clásicos. No es la mejor, no es la mejor novela romántica, pero sí es un parteaguas de cómo debe llevarse una novela. Y pues de hecho esta historia ha sido un refrito de refrito de refrito, ¿no? Lo podemos ver en el Titanic, por ejemplo. Así que, bueno, en el puesto número 5 decidí colocar Las aventuras de Sherlock Holmes, escritas por Arthur Conan. Es una colección de 12 cuentos escritos por Arthur Conan, en la que el personaje principal es el detective de ficción Sherlock Holmes. Se publicaron por primera vez el 14 de octubre de 1892. Aquí sí les falló, aquí no me acuerdo bien. Creo que sí fue en 1892. Las historias se habían publicado individualmente entre junio de un año antes y julio de ese mismo año. Creo que sí es en junio de 1891 y julio de 1892. Ahorita no recuerdo bien, ahí disculpen este pequeño error. Y bueno, pues el libro nos presenta historias de los personajes de los detectives Sherlock Holmes y de su acompañante el Dr. Watson, que son narrados en primera persona. Un libro de misterio, de detectives y investigación y todo eso, que está un poco entretenido, la verdad. Sí, sí es muy muy fácil de digerir. En el cuarto puesto puse otro clásico de clásicos, que es El fantasma de Canterville de Oscar Wilde. Este texto es muy importante porque tiene idea principal y tiene ideas secundarias. La idea principal del texto habla sobre la historia de un fantasma que vive atormentando a los habitantes de una vieja casa en Inglaterra. Y las ideas secundarias van desde contar la historia del propio fantasma hasta la vida de cada uno de los habitantes. Y este libro es interesante porque se desarrolla a finales del siglo XX en Inglaterra, pero tiene un ambiente algo realista. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando tú lees el libro y ves la historia del fantasma, piensas que es alguien de verdad, que es alguien vivo, pero sigue siendo un fantasma. Esa conexión realista es algo impresionante y que creo que a la mayoría les puede gustar. En el puesto número 3 coloqué a Los cuentos de hadas de los hermanos Grimm.
No los coloqué porque sean los mejores cuentos de todos los cuentos, sino porque considero que para la cultura popular es importante conocerlos. Ahorita van a saber por qué. Este libro es un libro que se compone por varios cuentos de hadas, recopilado por los hermanos Grimm, Jacob y Will, cuyo primer volumen se publicó en Berlín en 1812 y el segundo volumen se publicó en 1815. Los hermanos Grimm publicaron 7 ediciones del libro, siempre de 2 volúmenes en 2 volúmenes, y lo fueron modificando. La última se publicó en 1857 y se reunieron en total 211 cuentos. Entre los cuentos más destacados y los que se hicieron más famosos de todas las colecciones perdón, fueron Hansel y Gretel, La Cenicienta, Rapunzel, Caperucita Roja, La Bella Durmiente y Blancanieves. Si se dan cuenta de los títulos de los cuentos, aquí les digo porque es importante conocerlo por cultura general, no popular. En el puesto número 2 puse uno de mis libros favoritos, que es El Conde de Montecristo de Alejandro Dumas. ¿Qué les puedo decir de esta novela? Es una novela de aventura, escrita por Alejandro Dumas. Esta obra se suele considerar como el mejor trabajo del autor y a menudo se incluye en la lista de las mejores novelas de todos los tiempos, para que vean el peso que tiene esta novela. El libro se terminó de escribir en 1844 y fue publicado en una serie de 18 entregas como un folletín. O sea, el libro se dividió, para llegar al final se dividió en 18 entregas en forma de folletos durante los 2 años siguientes. La historia tiene lugar en Francia, Italia y varias islas del Mediterráneo durante los hechos históricos de 1814 y 1838, cuando fueron los 100 días del gobierno de Napoleón, el reinado de Luis en Francia, el reinado de Carlos X en Francia también, y del rey Luis Felipe I también de Francia. Pues trata sobre todo los temas de justicia, la venganza, la piedad y el perdón de todos estos gobernantes y cómo fueron afectando su pueblo, ¿no? Pero la historia se cuenta en formato de aventura, así que parece algo político, pero lo cuentan como aventura. En el puesto número 1, hay aquí donde quiero aclarar algo, es de que la lista la hice basado en lo fácil que puede ser entendibles todos estos libros, en lo importante que son para la literatura, y también los hice por un gusto personal. Y la verdad, el primer puesto sí fue un gusto personal así a secas, pero no, eso no quiere decir que sea mala obra, porque sí es muy buena obra. En el primer puesto puse 1984 de George Orwell, que pues es mi libro favorito, ¿no? Es una novela política de ficción distópica escrita por George Orwell entre 1947 y 1948 y fue publicada en 1949, el 8 de junio. Muchos analistas detectan paralelismos, o sea, similitudes, semejanzas entre la sociedad actual y la sociedad que aparece en el libro de 1984, sugiriendo que estamos comenzando a vivir en lo que se ha conocido como una sociedad orwelliana. Una sociedad donde se manipula la información y se practica la vigilancia masiva y la represión política y social. ¿De qué va este libro? Bueno, habla sobre de cómo el gobierno vigila y manipula toda la información en las sociedades. Vigila a todos sus habitantes, los controla y siempre hacen lo que ellos digan como si fueran robots. No como si fueran robots, sino que les lavan el cerebro, pantallas de humo, pues todo lo que pasa actualmente, ¿no? Por eso es interesante esta novela. La novela hizo popular el término orwelliano y se ha convertido en un sinónimo de las sociedades u organizaciones que producen actitudes totalitarias y represoras. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando te dicen, no, es que él es orwelliano, es porque es autoritario, te quiere controlar y te quiere reprender, como los representantes o los antagonistas de la novela. La novela fue un éxito en términos de venta y se ha convertido en uno de los libros más influyentes del siglo XX. Y bueno, hasta aquí quiero dejar este top. Espero les haya gustado, les haya interesado. Espero ya hayan leído alguna de estas obras y les voy a dar más indicaciones por el modo de qué es lo que van a hacer con este video. Así que los dejo, hasta luego.